4. Damos gracias al Señor por este día, por esta enseñanza. Y este estudio se llama Primera lucha de un hombre con Dios. Primera lucha de un hombre con Dios. La base bíblica está en Génesis 32, 1 al 32. El texto audio que nos da el estudio de esta mañana está en Génesis 32, 28, que dice: no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Gloria al Señor. Creo que todos conocemos esta historia y hemos leído a lo largo del tiempo lo que permitió el Señor en la vida de Jacob. Vamos a la introducción, por favor. Aquí yo le hice un pequeño resumen porque son de los estudios anteriores, son 4 estudios que hemos visto acerca de la vida de Abraham. Y vemos que este hombre, su familia, ha hecho y ha obrado en el Señor en fe. Este hombre, como muy bien lo pongo allí, son 4, la introducción. Son 4 lecciones que habíamos hablado de Abraham, ¿verdad? ¿Y por qué hago esta pequeña introducción? Porque son 12 capítulos desde que Isaac iba a ser sacrificado, y hasta llegar a este punto, hasta llegar a este estudio. Son 12 capítulos que vamos a omitir, pero sin embargo vamos a ver en este estudio algo muy importante, que es la vida de Jacob y cómo él se ha crecido a través de los procesos que Dios ha hecho en su vida. Entonces vemos que Isaac, ¿quién era Isaac? El hijo de Abraham, ¿verdad? Exactamente. Y este tiene una vida más tranquila que su padre. Se establece en Berseba y en los lugares vecinos. Isaac se casa ¿con quién? Muy bien. Y tienen 2 hijos. Pero ese proceso que ellos vivieron fueron 20 años de espera para tener estos 2 hijos. 20 años que esperaron para tener esta bendición del cielo. Y vemos también que, ¿cómo se llaman los hijos? Esaú y Jacob. Muy bien. Estos 2 son los descendientes de Abraham, de Isaac, ¿verdad que sí? Su abuelo Abraham y su padre Isaac. Muy bien. Luego de ahí, cuando ellos crecen, tienen una disputa entre ellos 2, entre Jacob y Esaú. Hay un problema que surge porque uno amaba a Esaú y el otro amaba a Jacob. El padre, que era Isaac, amaba más a Esaú y la madre a Jacob. Entonces vemos aquí esta división entre ellos, por uno amar al otro y el otro amar a otro más. Entonces aquí vemos esto y entramos en este tema. ¿Por qué? Porque a raíz de esta disputa, Rebeca le dice a Jacob que se vaya a su tierra y a su parentela, a la tierra de ella, de donde viene ella, de donde proviene ella. Y ahí empieza a tener un proceso en la casa de su tío Labán. Tiene primero 7 años de servicio a Labán por Raquel. Lo engaña Labán y hace que esté con Lea, su primogénita. Luego pasan 7 años más y obtiene a Raquel. Pero 6 años más trabaja con Labán para obtener sus riquezas o su ganado. Y son 20 años que pasa Jacob allí en un proceso de luz, en un proceso donde
donde también se le cambió 10 veces el salario. 10 veces le hicieron cambios en el contrato, por así decirlo. Entonces allí Dios fue tratando muchas cosas con Jacob. Y entramos en este tema, que ahí sí vamos a entrar en el tema, que es que la primera lucha de un hombre con Dios. Dios le indica a Jacob que salga de la tierra de su tío Labán. Y le dice que se devuelva a la tierra de su padre, a la tierra donde él había huido anteriormente. Y en este momento nos hace ver que cuando Dios habla con un propósito especial. Habla para que nosotros podamos de una u otra forma obedecer sus mandatos, obedecer lo que nos habla. Y este estudio nos va a hacer entender o tener un entendimiento de los tratos de Dios con el hombre. A veces se nos hace complicado e incluso nosotros mismos muchas veces no comprendemos los planes de Dios para nuestra vida. En esta historia de Jacob veremos cómo a través del proceso que él vive, a través de esos engaños que pasan en la casa de su tío Labán, Dios le envía que salga, como le había dicho. Dios le dice: sal de esta tierra y vete a donde está tu hermano Esaú. Vete allá, porque allá yo te voy a bendecir. Estos habían tenido un problema muy grande, porque Jacob por engaño había tomado la primogenitura. Y Jacob, ¿qué pasó con él? Se hizo pasar por su hermano mayor. Tuvo ese engaño o esa astucia para engañar a su padre y que le bendijera a él. Cosa que Dios no le había dicho que hiciera. Cosa que Dios no le había dicho que hiciera. Él le dijo que él iba a servir, el mayor iba a servir al menor, pero no de esa forma como a veces nosotros queremos hacer las cosas. Dios nos dice a nosotros algo y después nosotros lo hacemos a nuestra manera. No esperamos el tiempo que Dios quiere para hacerlo en nuestra vida. Su nombre tiene por significado tomar por el talón o también suplantador. Tiene una lucha con un varón y en esta lucha obtiene una bendición, y es que su nombre pasa a ser Israel, que tiene como significado él gobernará como Dios. Bien, entonces vemos en el Génesis 32, 1, 2 que después que parte Labán, porque Labán venía persiguiéndolo, porque Jacob, junto con su familia, con sus mujeres, sus hijos, su ganado, había salido de la casa de Labán en obediencia a Dios, pero se había ido sin decirle nada a Labán. Y Labán viene a buscarlo, viene atrás de él. Ya tenía bastante tiempo Jacob que había salido, y llegan Labán y Jacob a un acuerdo. Le dicen: bueno, vamos a hacer un acuerdo aquí, vamos a que Dios sea atalaya entre nosotros dos. Y tú no me vas a perseguir, ni yo te voy a perseguir. Tú no vas a tomar de lo mío, ni yo te voy a tomar de lo tuyo. Ciertamente estas son mis hijas, estos son mis nietos, este es mi ganado, pero Dios ya había hablado con Labán y le dijo: deja tranquilo a Jacob. Déjalo tranquilo, porque es mi propósito, porque Labán venía con un propósito, y era de matarlo, de hacer que no cumpliera la obediencia a Dios. Entonces Labán se despidió de sus hijas y sus nietos, por lo cual regresó a su tierra. Jacob sigue su camino en obediencia a lo que Dios le había dicho. ¿Qué es lo que le había dicho Dios? Que saliera de la casa de Labán y se regresase a la tierra de su hermano Esaú o de su padre Isaac. Mientras él iba de camino, ve a unos ángeles que le salen al encuentro. Como señal
de que Dios iba con él. Gloria. Aún con esta maravillosa escena, Jacob sigue pensando en su hermano Esaú y en lo que había pasado con la primogenitura. Pensando que aún Esaú le guardaba rencor y quería matarlo. En Génesis 32, del 3 al 5, vemos que Jacob prepara presentes. Así pensaba él que podía apaciguar la ira de su hermano. Lo que él pensaba que todavía Saúl recordaba de esos 20 años que ya habían pasado. Imagínense usted pasar 20 años recordando el pasado. Entonces, aquí vemos que Dios ya había tratado también con la herida de Saúl. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Por qué digo esto? Que ya había tratado esa herida. ¿Ven? El encuentro con ellos sería de bendición para Jacob, porque vemos a un Jacob que todavía aún caminaba en la carne, aún caminaba en desconfianza, en engaño, en todas estas cosas que había aprendido esos 20 años en la casa de su tío Labán. Seguía teniendo mañas aprendidas. ¿Por qué lo digo? Porque en el número, si no me equivoco, vamos a ver acá. Déjame buscar acá. En el número 5, perdón, en el número 6, dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esaú y viene a tu encuentro con 400 hombres. Esaú viene a él. Pero fíjense en el 5: decláralo a mi señor Esaú para hallar gracia ante tus ojos. Allí, esa declaración que hace Jacob no es más que una trama o un engaño que también hace. Porque él se pone como que si fuera humilde y todo bonito y todo que había pasado, como que dice: es que yo voy a hacer esto para apaciguar la ira de mi hermano. Y dice: mi señor Esaú, tu siervo Jacob. Entonces vemos que todavía tiene esos engaños allí, esas mañas aprendidas. En el capítulo 6 vemos que al regresar los siervos y que le dan el informe que Esaú recibió los presentes, pero que Esaú venía a buscar a su hermano con 400 hombres, ¿qué usted pensaría? ¿Que viene a darle la bienvenida? No. Para nada. Jacob estaba pensando y decía: me viene a matar, viene contra mí. Vengo de una persecución con mi tío Labán y ahora me enfrento a mi hermano, que viene a mí con 400 hombres y no viene a mi encuentro para hacerme gracia, viene a mi encuentro para hacerme mal. En ese momento Jacob se pone ansioso, preocupado y decide dividir los dos campamentos. Dice: pues si viene con venganza, y esto lo vemos en el 7 hasta el 12, dice: si viene con venganza, Jacob preparó esta estrategia. ¿Cuál estrategia? Porque dividió los campamentos. Y agarra y dice: bueno, si el que va adelante perece, el que viene atrás, el segundo, donde yo vengo con mi familia, podemos escapar. Y ahí vemos otra vez las artimañas de Jacob, o las mañas que tenía. ¿Para qué? Para preservar su vida. Y esa astucia que tenía Jacob. Cree que Saúl le va a matar y prepara nuevamente presentes. Fíjense esto: en el capítulo 5 preparó presentes para apaciguar la ira de Saúl. Y en este versículo también vuelve a preparar presentes. Y no solo uno, sino varios presentes. Y decía: si Esaú llegase a atacar al primer grupo, sufriría todas las consecuencias, y así el segundo grupo podría escapar. En medio de esta angustia de saber que su hermano Esaú viene a su encuentro con 400 hombres, Jacob invoca el nombre de su abuelo Abraham y de su padre Isaac.
recordándole la promesa que le había hecho Dios, que se volviera a su tierra y a su parentela, que ahí lo haría estar bien. Vemos en estos próximos versículos una humillación de Jacob reconociendo que no es digno de su misericordia y pide a Dios que le libre de la mano de su hermano. Vemos un temor no solo por su vida, sino por la de sus mujeres e hijos. Una vez más, le hace memoria el versículo 12 de las promesas hechas antes de partir. Fue una noche difícil para Jacob. Esta noche, Jacob tomó lo que tenía, todo lo que traía, los presentes, y se los envió a su hermano, entregándolo a sus siervos y mandándolo a Esaú como regalo. Una vez más, para apaciguar la ira y el enojo de Esaú. Todo el ganado que había entregado tenía que tener una distancia del otro. Iba estratégicamente en grupos. Esto demuestra que Jacob aún seguía haciendo tales arreglos, creyendo que Dios no le podía librar de Esaú. Entonces vemos aquí también cómo nuestra humanidad a veces quiere como que ayudar un poquito al Señor, porque creemos que Dios no lo puede hacer. Dice el 32 del 20 al 23, versículo 20 al 23. Apaciguaré la ira de mi hermano Esaú con estos presentes. Luego veré su rostro. Esta era una noche en la que Jacob tiene una hermosa experiencia. No es un hombre feliz, está lleno de temor y dudas. Recuerda el tiempo atrás que hirió a su hermano, consigue la primogenitura que no le correspondía. ¿Dios le mandó conseguirla de ese modo? No, como lo dije anteriormente. Pues Dios se la iba a dar de todas formas o de todas maneras. Él pensaba que si llegaba Esaú, lo encontraría a él y dejaría ir a su familia. Por eso él agarra, en los siguientes versículos, agarra ahí, pasa todo lo que tiene, su familia, sus hijos y todo, lo pasa al otro lado, a la otra ribera. Y él se queda solo. ¿Solo por qué? Porque decía, si llega Esaú, me va a matar a mí y deja ir a mi familia. Amén. Hemos oído decir, este es el versículo 24 al 26. Hemos oído decir, oye, tenés que matar ya la boca, a ver. Hemos oído decir que Jacob fue quien luchó, pero Jacob no luchó. Jacob no tenía ganas de luchar. Jacob no tenía ganas de buscar más problemas. Él estaba huyendo de su suegro y estaba con el problemón adelante con su hermano. ¿Ustedes creen que Jacob quería luchar o tenía la intención de luchar? Yo creo que no. Amén. Y dice, esa noche Jacob quería estar solo. Pero he aquí, aquel varón fue quien luchó con Jacob aquella noche. Creemos que no fue más que el Cristo preencarnado. Es una evidencia en Oseas 12, del 1 al 5. Jehová es su nombre, Cristo encarnado, quien luchó contra Jacob esta noche. Nótese que se rinde fácilmente. Que no se rinde, fácilmente. Al contrario, se da cuenta que no puede luchar con aquel varón y por eso se agarra o se ciñe de él, la única manera es sometiéndose y se agarra de él. Cuando se encontró sin recursos, se agarró de Dios. Es decir, cuando él estaba en ese aprieto, en ese apuro, en esa desesperación, decía, vengo de luchar contra mi tío. Viene Esaú delante de mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Dios? Tú me dices que vaya porque tú vas a ir conmigo. Ya Jacob había visto el campamento de ángeles. Ya Dios le había hecho ver de algunas u otras formas las cosas que iba a hacer y que él iba a ir bien. Pero aún Jacob estaba en su humanidad. Jacob todavía sentía miedo, temor de lo que podía hacerle Esaú. Bien. En los versículos
27 y 28, después de haber acontecido este suceso, o está aún aconteciendo, el ángel de Jehová le bendice. Y ya no es más su nombre Jacob, ya no es el usurpador, ya no es el tramposo, ahora es Israel, porque como dijo el varón, lucha con Dios y los hombres y has vencido. De aquí en adelante, la nueva naturaleza de Israel será manifestada en la vida de este hombre. Dios tuvo que poner los ojos para ganarlo. Dios le desconjuntó la pierna para ganar al hombre. De aquí en adelante, Jacob manifiesta una naturaleza espiritual, dependiendo totalmente de Dios. Un ejemplo también de esto es Saulo de Tarso. En Romanos capítulo 7, él no pudo ganar y por fin se da cuenta que al entregarse y dejar que el Espíritu de Dios hiciera lo que la ley no podía hacer, entonces pudo vencer. El Espíritu de Dios puede hacer lo que la ley no puede hacer en su vida, en mi vida. Es un hecho de que la voluntad y una sumisión al Espíritu de Dios. Jacob venció y obtuvo la victoria, pero no la consiguió luchando, sino entregándose y rindiéndose a la voluntad de Dios. Jacob tuvo que ser quebrantado antes de que Dios pudiera usarlo. Y esa es la única manera en que usted y yo podemos vencer, siendo quebrantados por el Espíritu de Dios. Amén. Damos gracias al Señor por este estudio. Ahí vemos en las láminas unos pequeños extractos que yo tomé mediante este estudio. Dice Dios, a ver quién me puede ayudar. Sí. Aleluya. Dios trata con Jacob. Bien. Dios trata con su vida. Jacob se atemoriza. Jacob prepara esa estrategia que acabamos de leer hace rato. Jacob enfrenta a Dios y Jacob es bendecido y Jacob empieza a depender de Dios. Amén. La gloria y la honra sea para el Señor.